Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Bueno, un pequeño alto en el camino. Creo que habría que decir saldremos mejores con Nerea Pérez de las Heras. ¿Inés Hernán? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes que estás grabando ahora mismo? Sí, estoy haciendo un pequeño receso, efectivamente, de las cocinas, queridas, porque la actualidad manda, Nerea. ¿Yo cómo me iba a poder saltar este tema que nos compete ya desde hace tantísimos años? Por fin, mi reina. Bueno, es un programa pregrabado, como todos los que habéis estado escuchando en este mes, porque Inés está grabando MasterChef Celebrity, se ha arrastrado hasta aquí oliendo a fritanga y a rebozado, está totalmente esclavizada y viene hoy pues a descansar un poco y a solventar un tema que llevábamos diciendo que íbamos a hablar de él, pero en realidad, o sea, llevábamos diciendo que íbamos a hablar de él por presión de una exnovia mía que es docente y que me ha dicho tenéis muy poca vergüenza de haber hablado de True Crime y del Opus Dei y del Yunque y no haber hablado de educación. Toda la razón, Marta. Exacto. Pero en realidad yo creo que hablamos un poco en todos los saldremos mejores de educación. O sea, cuando hablamos de feminismo y hablamos de educación sexual, hablamos de que tiene que estar en los coles. Cuando hablamos de ultraderecha, hablamos de que lo primero que han intentado, acordaos de hace unos años, fue instaurar el PIN parental para controlar de qué se les habla a las criaturas en los coles. Cuando hablamos de desigualdad social, hablamos de segregación en los centros entre públicos, concertados, segregación sexual también. Entonces, la educación es una cosa que recorre todos los saldremos mejores. Nosotras somos producto de la educación pública. Desde la primaria hasta... Tú has estudiado toda la vida en pública, ¿no? Correcto. Bueno, estuve 2 años en un concertado, que eso sí que ya los termino de odiar, porque si juegas a eso, vete directamente ya al mal, ¿no? Claro, exacto. O sea, ya hazlo del todo. Pero estuve ahí un par de años, es verdad. Mira, lo que dices es muy interesante, Nerea, porque las escuelas y los institutos no solo son espacios para aprender a dividir, no quiero ser poética, pero bueno, un poco lo estoy últimamente, sino que son espacios para sumar. Efectivamente. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que he jugado con las matemáticas? No lo vi venir. ¡Ay! No, esto es verdad, porque... bien sabréis, muchas de las personitas que nos estáis escuchando, que quizá estos espacios han sido refugios para alumnos o alumnas, incluso en riesgo de exclusión social, o sea, absolutamente desatendidos y con familias negligentes. Y en estos lugares, y cuando hablamos de famosas edades tempranas, pues nos va nuestro futuro, así de sencillo. Los programas y los currículos cambiantes con esas leyes anuales que son impronunciables, las LOMLOES, las LOMCES, las LOGES y sus muertos, no permiten asentar generaciones de conocimientos. Son planes también, por qué no decirlo, que resultan desfasados, que desatienden nuevas corrientes que implementan tecnología y pedagogía. Y en un momento que es especialmente delicado, Nerea, porque la clase media ha quedado desdibujada, aunque nos queramos seguir creyendo otra cosa, desde hace ya mucho, en el momento en el que hemos asumido horas lejos de la conciliación y de la vida digna, pues... entre todo eso ya nos han ido borrando, nos han ido desdibujando los límites de la sanidad pública, algo que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Bueno, pues eso mismo que ha ido ocurriendo con la sanidad pública, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Que ya... hay un punto en el que no te atiende ni un médico privado, también te lo tengo que decir. O sea, que ahora ya ahora ya se van a ir pujando los dermatólogos, ¿no? En plan de, mira, que tengo una rosácea ya que se me está escarando entera la espalda, a ver quién da más por que te vea un dermatólogo, ¿no? Va a ser un momento así, pues con la educación pública, jajajuju, pero pasa algo parecido. Aquí hemos comentado en muchas noticias el tema, por ejemplo, del preescolar, sin plazas, qué coño hago con mi bebé de 3 a 6 años, ¿no? Y claro, y en los centros pues pasa lo mismo. Profesores desbordados porque no tienen capacidad en los centros educativos de atender a todos esos alumnos. Por supuesto, educación media muy irregular porque no te da tiempo a diagnosticar a esos alumnos y, en definitiva, gente con formaciones
pues muy lejos de a lo mejor las expectativas que se tienen para la vida contemporánea en muchos sentidos, y profesores desbordados, alumnos volcados de chorro, en fin, todo un despropósito. Esto es ante lo que estamos. ¿Qué te parece, qué te parece que haya parado el air fryer para venir a hablar de esto, Nerea? Me parece muy digno y me parece muy tú. O sea, es completamente tu perfil profesional ahora mismo, es estar entre la emulsión y la educación sí, pública. Siempre. Entre las espumas de alcaparras. Y hay que intentar no llevar lo de ser polifacética al extremo de caer en una personalidad múltiple o en otras afecciones de salud mental. Y no pasa nada. Hablando de salud mental, en las aulas se dan 2 choques de afecciones de salud mental. Las de esas pobres criaturas que a veces están sometidas pues, a situaciones muy jodidas en su casa, a bullying o bueno, a sencillamente crecer, y la situación de salud mental del profesorado precario, que se enfrenta, como decía Inés, a planes educativos que van cambiando y que no les da tiempo a implementar, con muchísimas horas lectivas. Oposiciones convocadas pronto, mal y tarde. Estar todo el rato a salto de mata a ver si acumulas los suficientes puntos en un tabloide, y tú viviendo en Alcorcón no te tienes que desplazar a Paracuellos del Jarama. Cosa que también pasa en la sanidad pública. Ajá. Con los centros de atención rural que hemos visto que han desmantelado. Bueno, desmantelamiento de lo público, chica, ¿qué te voy a contar? Lo sabes porque ha habido, aparte de manifestaciones por la sanidad pública, otra marea blanca, otra marea verde como la que hubo en 2010 en varias comunidades autónomas, en Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Vamos a hablar de todas. Tenemos invitades que nos lo van a explicar fenomenal. Son Alicia del Río y Javier Freijanes, docentes y participantes en la asamblea Menos Lectivas, que es una de las convocantes de las manifestaciones y de las huelgas, y que trabajáis para mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales del profesorado. ¿Qué tal? Bueno, muy contentas de estar aquí, chicas. La verdad que llevábamos queriendo venir pues desde que empezamos este curso, ¿no? Sí, hemos estado en comunicación con Menos Lectivas por Instagram, pero se nos ha echado la vida un poco encima, de verdad. Y es un tema urgente que nos importa una barbaridad. Eso es así. Ambos son profes de secundaria, pero bueno, habéis recogido, entendemos, todas las inquietudes que ocurren también en otras fases educativas. Y nosotras ahora vamos a hacer un pequeño repaso por no madricentralizar todas las cosas que ya sabéis que es bastante habitual en los medios de comunicación, con las que han sido protagonistas de estas convocatorias de la huelga de mayo. Vamos a dar, por arrancar con un pequeño dato, la inversión en educación en España, Nerea, se sitúa en menos de un 5% del PIB, lo cual quiere decir que está por debajo de la media comunitaria. Uh-huh. Y tened en cuenta que el gobierno central determina las cantidades de inversión de educación en España, pero luego son las comunidades autónomas las que tienen las competencias y las que deciden cómo invertirlo, y entonces esto genera desigualdades. Véase. Este es el sumidero del centro de España. Pero bueno, vamos a hacer un repasillo por las comunidades que se han levantado. Vosotros nos hablaréis de Madrid en un momento dado, pero vamos a empezar un poquito por Valencia y Andalucía. Vamos con la caretilla. El tema del día. Empezamos con Valencia. El 23 de mayo el sector educativo no universitario convocó una huelga y una manifestación en la Comunidad Valenciana. ¿Qué pedían? Pues reclaman la extensión de la red pública de gratuidad escolar de 0 a 3 años, entre otras cosas, menos lectivas también. Y fíjate, una cosa muy curiosa, Inés, y que creo que genera una brecha social bestial y que tenemos que centrar en Valencia, es que protestan por los recortes de idiomas en las escuelas oficiales de idiomas de la comunidad. Esto genera luego, de cara al mercado laboral, en la gente que no ha podido acceder a aprender idiomas de manera pública, una desigualdad tremenda. Y justo la parte más castigada de las escuelas oficiales de idiomas es la enseñanza de español para extranjeros en la comunidad valenciana, claro, que eso es una tremenda. Bueno, tampoco me extraña, claro, la comunidad valenciana, que ya sabéis que se ha desnortado completamente, por dar un dato,
hoy que estamos grabando, miércoles 22 de mayo, ha prohibido Vox en Castellón la proyección, no es broma, de 20.000 especies de abejas y Barbie. Sí, esto ha pasado ahora mismo, es que me ha saltado sí. antes la noticia y me ha llamado la atención. O sea, al final, cuando tú, pues efectivamente estás ya prohibiendo el acceso a poderte integrar en un mercado laboral, como dices tú, en una sociedad, al final Sí. estás condenando a lo contrario, o sea, estás condenando al gueto, a la exclusión, o sea, algo que hemos hablado en muchas ocasiones también. Cuando se da la segregación social desde que somos pequeñitos y nos quieren mantener en nuestra burbuja de clase social, hay que preguntarse quién lo quiere hacer y sobre todo por qué, ¿no? Porque todos los recortes, y ahora lo iremos viendo, se están produciendo en la pública, pero no en los concertados. O sea, están quitando plazas con la excusa de que hay baja natalidad, tanto en Valencia, en Andalucía como en Madrid, están quitando clases, quitando docentes, concentrando al alumnado que hay en clases completamente hacinadas de peña en las que no se puede atender a nadie, pero esto no está sucediendo, por lo que sea en la educación concertada no está sucediendo, ¿no? La educación concertada no la están tocando. La educación concertada, religiosa en muchos casos, segregada por sexo y que pagamos entre todos, a pesar de que ahí pues a pesar de que ahí los niños no puedan ver Barbie y 20.000 especies de abejas, por ejemplo. Arsa. Bueno, pues por dar otro repasito, en Andalucía también se ha estado en huelga este mes de mayo y fue el día 14 en concreto, buscaban, o sea, uno de los objetivos principales era buscar el aumento de las plantillas docentes como la única medida para paliar los déficits de la educación y frenar precisamente estas políticas privatizadoras que están operando más o menos igual que en las comunidades ya mencionadas, Madrid y Valencia. Se han sumado varios sindicatos docentes y hemos tenido la oportunidad de hablar con Carmen Yuste, que es maestra del sindicato USTEA, Vamos a escucharla. que dice lo siguiente. La reivindicación principal de la huelga de profesores y profesoras del pasado 14 de mayo en Andalucía fue el aumento de las plantillas docentes. Entendemos que la educación pública andaluza necesita de un aumento muy significativo de la plantilla de profesores y profesoras para paliar una serie de déficits importantes que identificamos en el sistema educativo público andaluz. El principal problema o la principal demanda, necesitamos una bajada de las ratios. La mayoría de las aulas de Andalucía, sobre todo en las ciudades y en los grandes núcleos de población, es que las clases están masificadas, con un número de niños y niñas que hace imposible una atención personalizada y una atención a la diversidad como la que nuestros niños y niñas se merecen. Desde la llegada de Juanma Moreno Bonilla al gobierno andaluz, el territorio ha perdido más de 2.000 aulas públicas repartidas por las distintas provincias. Anda. Sevilla se ha quedado sin 600 aulas. En Córdoba un total de 90 en los últimos años. En Cádiz en los últimos 23 años se han cerrado 8 colegios públicos. Es que eso es muchas criaturas. A mí me recuerda como no solamente a lo que está pasando con la sanidad pública, que es un poco la gota malaya, ¿no? Que es el ir desgastándola y el ir desmantelándola poco a poco. La pérdida de calidad de los empleos que se dan en la sanidad pública, las enfermeras que se están pirando, que ya no están emigrando, sino que están directamente abandonando su vocación, médicos y médicas de baja por salud mental, o sea, el personal abandonando. Esto pasa lo mismo con el profesorado, pero a mí me recuerda a lo que pasó en el sector privado después de la crisis del 2008. ¿Qué pasa? Que la peña, con la amenaza del paro, con la pérdida de calidad de los empleos, con que hay mucho menos curro, empiezan a bajarle la calidad, o sea, a explotarla más, a bajarle la calidad de su trabajo. Yo conocía a muchísima gente, mis hermanas mismo, mucha peña que te decía, bueno, es que han echado a 4 y ahora yo hago el trabajo de 3. De 3, exacto. ¿Sabes? Ajá. Esto se ha quedado. O sea, la crisis de 2008 pasó, vivimos más, las vivimos de otra manera, pero la pérdida de calidad del empleo pasó en el sector privado también. Y el nivel los márgenes de beneficio y el nivel de enriquecimiento ha seguido en curva ascendente, lo que aumenta muchísimo la desigualdad. Esto no podemos permitir que pase en el sector público. O sea, que las administraciones vayan haciendo que trabajadores y trabajadoras estén en unas condiciones de mierda,
para que ni siquiera haga falta echarles, ¿no? Porque ya se van a ir por su propio pie, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho, una de las motivaciones de que se vayan por su propio pie es cuando les mejoran un mínimo, que a lo mejor un mínimo es, no te preocupes, no vas a dar 25 horas o 30 horas, vas a dar 28. Eso hace eso te aboca una espantada hacia la privada, que es la que no están tocando. Porque muchas veces, claro, tú dices, sí, muy bien, pero yo tengo una formación, al final una formación en docencia es una formación concreta y específica para la que tú pues has destinado tiempo, recurso, llevas ya muchos años acumulados y a lo mejor hacer un cambio de sector tampoco es tan sencillo. O no te apetece porque realmente la docencia es tu vocación. Entonces, al final, ¿a qué acabas yéndote? Efectivamente, querida, has adivinado bien, a la educación privada. Y, de hecho, la privada o concertada, si tiene un concierto vigente, por ejemplo, en Andalucía, no se está recortando nada. Vamos a escuchar, Carmen. En Andalucía se han recortado en los últimos años, desde la llegada al gobierno de la Junta de Moreno Bonilla, 1.943 aulas públicas, casi 2.000 aulas públicas menos en el sistema educativo público andaluz. Mientras esto sucede, la oferta de plazas y de unidades escolares en la enseñanza concertada continúa intacto, no han perdido ni una sola clase, ni una sola aula. Es más, en enseñanzas como el bachillerato y la FP se está incrementando el número de clases privadas y privadas concertadas. ¿Esto por qué ocurre en Andalucía? Bueno, el gobierno andaluz plantea que se está produciendo, y eso es evidente, un descenso de la natalidad y la única alternativa ante esto para el gobierno andaluz es cerrar clases públicas. En primer lugar, hay que decir que, esto no resiste un análisis medianamente serio. ¿Qué extraño fenómeno es este por el cual el descenso de la natalidad solo afecta al sector público y no a la enseñanza privada y privada concertada? Y en segundo lugar, hay que decirle al gobierno andaluz y a quienes defienden esta teoría de que ante el descenso de la natalidad solo cabe cerrar aulas y cerrar aulas públicas, que la reivindicación de la comunidad educativa es que si desciende la natalidad, lo que hay que hacer es bajar la ratio ya. Si hay menos niños y niñas, la solución no es que haya también menos clases públicas. Si nacen menos niños y niñas, la solución es que haya menos alumnado en cada una de las clases. Esta es una reivindicación histórica de la comunidad educativa. Y racataun. Mira, fíjate, Nerea, mientras estaba hablando Carmen muy certeramente con lo que estaba diciendo, que es una cosa que llevamos escuchando, insisto, desde el 2010, que me acuerdo que fuimos a tirar, es que esto es muy fuerte, porque yo vivía con la pareja, con la pareja de mi profesor de griego del instituto. Es rarísimo, eso es un poco del libro de Donatar. Sí, es un poco, sí, pero sí. Surviving, I'm a survivor, que diría las Destiny's Child, bien conocéis este grupo y esta referencia. Nos fuimos a tirar tomates al Ministerio de Educación en el año 2010, a tirar tomates directamente, delincuentes, y nos llamaron la atención los manifestantes porque les estaban cayendo a ellos. Esto es un dato, pero que sepáis que esto de la ratio ya es algo que era una petición histórica, nacional, transversal, etcétera. Y que tú sobreactuaste en las manifestaciones hace unos siempre años, como si fuese yo profesora con por favor. Día. Bueno, hija, pero ya está. Pues mira, cigoto reivindicativo, aplauso siempre. A ver, tengo que decir... Yo quería decir también que el tema de cómo se atribuye todo esto de que nacen menos niños para cerrar en líneas públicas, que también nos pasa en Madrid, sobre todo se cierran líneas de colegios concretos. Líneas son clases, ¿no? O sea, líneas para las como, personas no... Claro, pues si teníamos cursos reproductoras. Si teníamos 3 terceros, ahora va a haber solo 2 terceros, porque este tercero nos sobra. Petamos un poco las otras 2 clases y te cerramos una línea en realidad sería primero, segundo, tercero y cuarto, todo junto, ¿no? O toda la primaria. Y en muchos centros se están cerrando estas líneas, ¿no? O no se construyen centros, que es otra cosa que está pasando. Es lo que vamos a decir. Hay barrios o distritos que tienen una carencia de centros públicos y
nos vienen con este tema de no, es que no hay suficiente natalidad para construir un centro nuevo, pero de aquí a 10 o 12 años ya, pero ¿y los chavales que están ahora qué hacemos? Pues dentro de 10 o 12 años estaría bien a lo mejor tener menos chavales por aula, ¿no? Si va a descender la natalidad. ¿Cuántos alumnos hay por aula en Madrid? Depende del centro, pero aprox, de promedio. En teoría, legalmente, tendría que ser en primaria 25 y en secundaria 30, pero se puede ampliar Más eso menos hasta... 10%. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que además donde están ampliados esas ratios es justo en los centros afectados por la segregación, porque son los que no llenan las aulas en septiembre, porque son centros que las familias los eligen menos, pues porque no son bilingües, porque ya tienen un estigma de que ahí va pues la clase más trabajadora, difícil desempeño, migrantes. Regulares, migrantes. Claro, y entonces toda la migración que nos llega durante todo el año va a parar a esos centros y llegamos a tener 33, 34 por aula, cuando encima 6 o 7 de esas personas son personas que acaban de llegar a nuestro país después de procesos migratorios complejísimos y que tienen muchas más necesidades que atender. Entonces se nos junta ahí. Y además... el hambre con las ganas de comer. El hambre con las ganas de comer. Y además esos números que ha dicho Alicia son en los grupos de referencia, o sea, en la tutoría. Yo en mi tutoría tendré 30, 31, 32, 28, pero, por ejemplo, en un cuarto de la ESO, que yo doy la optativa de Biología y Geología, he llegado a tener a 34 y 35, porque me vienen 10 de esta clase, 15 de la otra, y se van sumando, y como la ley dice que es en el aula de referencia... En un grupo de tutoría, o sea, las profes de música, de tecnología, de arte, que son asignaturas optativas, pues esas se llenan más. Bueno, por terminar el tema de Andalucía, yo he buscado un dato mientras hablábamos, que es que el Observatorio de Infancia data en 2022 que los niños empadronados menores de 18 años en Andalucía son más de 1,5 millones de niños. Si tú haces una multiplicación muy sencilla de las aulas que decían que han recortado el Juanma Moreno por un promedio de 25, por ser generosa, son 50.000 alumnos. O sea, 50.000 alumnos que tienen que entre las líneas que quedan. Exacto, a buscarse la vida. Y, por supuesto, lo que conlleva, porque aquí estamos hablando solamente como de dato arriba, dato abajo, dónde le muevo, dónde tal, pero estamos hablando de si tú has tenido tus colegas de toda la vida en este centro, lo tienes que mover a otro, con la película que ya tenemos bastante desestructurada a nivel social, cada vez más individualizada, redes sociales, aislamiento, suicidios y sus muertos a caballo. El centro está más lejos, con lo cual precaria la criatura, precarios los padres que te tienen que mover y se tienen que buscar la vida porque no se están construyendo centros ni aquí ni allí, pero sí hospitales de pandemia. O se van los chavales solos. Que a veces en sexto de primaria ya ves a chavales en cogiendo el autobús, media hora. Tú te pones a puntear la cantidad de problemas en toda España que genera el hacinamiento en las aulas y no acabas. O sea, de las cosas más íntimas a las cosas más estructurales. Es que son problemas de movilidad, problemas para los padres, problemas en sus curros, movidas de que tú no te das cuenta de que una criatura está a punto de tirar la toalla y está, de verdad que su vida está en riesgo. Ahora nos lo contaréis con más detalle. Dices esto de Andalucía, ya que querría cerrar con Andalucía porque Moreno Bonilla ha recuperado de un cajón ahí lleno de polvo perdido unos exámenes que se llaman evaluaciones de diagnóstico que se hacen en cuarto de primaria y en segundo de la ESO, que estaban olvidados desde hace un montón de años. Pues son pruebas estandarizadas para todo el mundo. Las pruebas estandarizadas no suelen funcionar demasiado porque las personas somos bastante distintas. Anda, no me lo creo. No tienen en cuenta la singularidad de cada alumno, ni sus habilidades, ni la realidad de cada centro, ni la realidad de cada barrio. Pero bueno, desde los sindicatos educativos, Marea Verde, asambleas de centro, consideran que esto es una puta mierda y que al final estas evaluaciones, como están al servicio, otro problema para apuntar en la lista de problemas de la precarización y el empobrecimiento de la educación pública, que es que estas pruebas están al servicio de los intereses de un mercado laboral que quieren que el alumnado aprenda lo imprescindible para ser mano de obra precoz, barata, sin sentido crítico, sin mucha idea del mundo en el que vive, que sepan poner en copia recursos humanos en un mail y 4 cosas más. Entonces esto es dramático.
Bueno, y un poquito de inglés para atender a los guiris. Y un poquito de inglés, Claro, sí, no pero hay un mucho, objetivo pero un poquito. muy perverso de estas pruebas que en Madrid lo venimos sufriendo un montón, porque no es solo En esto Madrid que hay estas pruebas. En Madrid hay estas pruebas absolutamente apuntaladas por el PP, o sea, pero es que no solo se utilizan para, como dices tú, pervertir la educación en las aulas y que esté orientada para ese mercado laboral, sino que es que pasa una cosa gravísima, que es que se publican los resultados. O sea, esas pruebas son supuestamente para evaluar la calidad del sistema educativo, ¿no? Y bueno, y este objetivo perverso que has mencionado tú. Pero este otro es publicarlo con rankings para hacer a las escuelas competir por el mejor alumnado y por intentar tener los mejores... O sea, es que estamos hablando de que hay institutos... Los Juegos del Hambre, sí. Hay institutos que seleccionan a su alumnado de primaria en función de la nota que han sacado en ese examen. En esa prueba estandarizada. En esa prueba estandarizada. Y luego tiene esto, como implantaron el distrito único, ahora ya puedo llevar a mi niño donde quiera, o a mi niña. Eso ocurre en Madrid Centro. Sí, en Madrid Comunidad Autónoma. O sea que yo si quiero irme a Paracuellos del Jarama... Puedes llevar a tu hijo allí aunque vivas aquí en Gran Vía. ¿Esto sucede en otras comunidades autónomas también o hay que estar...? Se está expandiendo, o sea, esto es lo de que Madrid es el laboratorio inicial de estas políticas, las llevamos sufriendo 20 años y en la medida en que han podido otros gobiernos, pues ahora se están empezando a poner en Valencia, se están empezando a poner en Andalucía. Hostia, y se está extendiendo sin que tampoco se haga nada del gobierno central, hay que decirlo, no está poniendo nada de su parte porque es un garante también del derecho constitucional a la educación, ¿no? Y nosotros nos sentimos totalmente abandonadas por el gobierno central y entonces esto que está pasando en Valencia también quieren poner el distrito único y en Andalucía también para básicamente hacer competir a los centros públicos por el alumnado, que es muy grave. Y segregar a tope. Claro. Ya empezaremos a hablar de segregar, pero yo conozco a gente en Almería que se ha empadronado en un territorio en concreto cerca de una urbanización pija para que sus hijos no vayan al colegio con inmigrantes, por ejemplo. O sea, ¿no? Sí, lejos de elegir, es un clásico, ¿no? Sí, o sea, es como las familias eso es supremacía blanca, nena. Sí. Es que, claro, vamos a llamar las cosas por su nombre. Si no quieres que tus hijos vayan al colegio en el ejido con los hijos de las personas que curran en situación de semiesclavitud en el invernadero, es que es apartheid, ya está. Es que eso no puede ser, o sea, es que es gravísimo. Sí. Y luego otro de los caballos de Troya con los que nos han colado esta segregación, que como dices tú, muchas veces es puro racismo, es el bilingüismo. Porque claro, también para acceder a un colegio bilingüe tienes que poder pagarte las clases particulares, tienes que poder tener ya un B1 para acceder al instituto, entonces claro, las personas migrantes tienen mucho más difícil acceder a eso, ¿no? Entonces, justo sobre todo las que vienen de procedencias que tienen un idioma muy distinto, como pudiera ser árabe o algo así, no están en los bilingües de inglés. Pero y además es que una de las cosas horribles con el tema del idioma y del bilingüismo es que con toda esta gente migrante apenas quedan ya aulas de enlace. Las aulas de enlace eran unas aulas que existían antes en la mayor parte de los centros donde el alumnado migrante que llegaba a mitad de curso, lo que ha contado antes Alicia, primero entraba en esas aulas y se le daba una enseñanza de español para que pudieran integrarse, para que tuvieran un mínimo de comprensión lectora y de comprensión oral y escrita para poder adecuarse al día a día en las aulas. Y de oportunidades y de derechos humanos básicos. Por supuesto. Claro, es que es como, cuidado, que no estamos haciendo ningún favor a nadie, que es que esto es un consenso de convivencia entre personas. Es que esto tenemos la obligación. Apenas quedan ya, no te sé decir el número, es muy pero residual. Pero todos tenemos alumnos que no pueden hablar español y que les tenemos en las clases. Y es como, ¿y qué va ocurriendo con esos alumnos? Tú que eres orientadora, Alicia, porque me imagino que por tus manos ves expedientes de estas características, ¿qué ocurren con esos alumnos? Pues lo que pasa con este alumnado es que en la mayoría de los casos se va desenganchando, porque ¿quién va a aguantar 6 horas diarias con un idioma que apenas conoces? Y esto también le pasa a la gente que viene de Latinoamérica, porque nuestro castellano es muy distinto. Totalmente. Y más cuando estás hablando de algo académico. Entonces se empiezan a desenganchar, empiezan a faltar y ahí se crean a veces unos discursos muy perversos de que no se están esforzando por parte del profesorado, que también a veces, pues por el cansancio, por lo que queramos, por los prejuicios que también se tienen, muchas veces se tilda de falta de compromiso, y entonces estos alumnos son los que pasan a engrosar el abandono escolar o pasan a engrosar la formación profesional básica, ¿no? Como se les va yendo a itinerarios de menor valor en el mercado laboral y que también están infradotados, porque claro, es que no se han enganchado bien a la clase, ¿no? Es un proceso dramático, pero lo vemos año a año. Es muy difícil
difícil, sobre todo cuando se llega a partir de los 12 años a nuestro país, es muy difícil con las condiciones actuales poder tener un acceso a la educación con garantías, como estabas diciendo tú. La educación pública, que lo que se supone es que evita que se estratifique la sociedad de manera hereditaria y que tú permanezcas, tú, tus hijos y tus nietos, en la misma clase social que tus padres y tus abuelos, ¿no? Es lo que se supone que brinda la educación pública. Pero a día de hoy es todo lo contrario. Es una máquina de producir desigualdad y encima intentar naturalizarla por estas ideas de la meritocracia y tal, ¿no? Como pensamos que hay igualdad de oportunidades, pues es que te lo has ganado tú el no tener el título de la ESO. Pero bueno, es mentira y los datos de segregación lo corroboran. En Madrid es lo más sangrante, pero como decís, se está implantando en otras comunidades con el beneplácito del gobierno central. ¿Y cómo estáis los profesores, Javi, respecto de esto? Pues mira, lo primero, muy cansados, muy quemados. Hay mucha gente con mucha ansiedad, con depresión. Tengo aquí un datito, si me permitís, de las bajas, ¿no? Del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, de una revista en el 2018, que entre el 60 y el 70% de los profesores han mostrado repetidamente síntomas de estrés. Bueno, pero si cuenta lo que te pasa a ti, Javi. Con problemas cuenta lo que te pasa a ti. Lo que me pasa a mí. Eres parte del porcentaje, Soy parte de ese porcentaje, sí. Llevo casi un año de baja laboral porque empecé a opositar en 2014, tuve un accidente de tráfico cuando venía de prepararme la oposición, soy biólogo y tengo que salir al campo porque uno de mis exámenes es reconocer cualquier animal, vegetal, roca, mineral o fósil que exista en el universo y lo tengo que reconocer de vista y decirte su nombre en latín, entonces tenía que salir mucho al campo, pues en una vuelta del campo tuve un accidente de tráfico, me dejó la espalda bastante fastidiada, entonces tuve que obviamente seguir estudiando la oposición porque la oposición no perdona, es cuando la fecha de la oposición es cuando es, da igual que estés de alta, de baja y tal. Y bueno, pues la oposición, 2 hijas, la pandemia, todo esto, obviamente sigues trabajando, vas y al final, bueno, pues conseguí sacarme la plaza en el 2021 y todas sabéis que cuando hay problemas de estrés y tienes un momento como más de relajación, de repente por algún sitio explota, ¿no? O sea, lo mismo, pues hay datos que puede ser un cáncer, pueden ser mil cosas. Yo he tenido suerte y a mí solamente me explotó un ojo, como quien dice. Del estrés. Del estrés. Me explotaron unas venillas detrás de la retina, en la coroides, que es la capa de tejido que alimenta a la retina, y me empezó a crecer una burbuja en la retina que me hizo empezar a ver mal de este ojo. La sanidad que habéis hablando antes, en octubre del 23, pues me dieron cita para enero. Mi mujer a mí me lo vas a contar, amigo. Mi mujer trabaja para una empresa privada y tienen un seguro médico y me dijo, mira, vete al privado a ver qué tienes en el ojo porque claro, es que no puedes estar así 4 meses hasta que te vean. Y efectivamente tenía esta historia y me decían, no, te tienes que relajar. Es que te tomas tu trabajo muy en serio. Digo, oiga, pero ¿cómo no me voy a tomar mi trabajo en serio? Que es que trabajo con el futuro. Sí. Trabajo con niños. ¿Qué hago? No, venga. Pues hoy, yo qué sé, hoy ver YouTube. No vamos a hacer nada en clase. Hoy vamos a aprender los animales. No, yo qué sé. Pues es que tienes que corregir, tienes que prepararte las clases. ¿Y qué ha pasado? Con la pandemia nos han metido kilos de burocracia inútil, pero... O sea, unos niveles de rellenar papeles que no sirven para nada, salvo para proteger el culo en caso de que pase algo, en vez de tratar de prevenir esas cosas que pueden pasar, bullying, maltratos... ¿Os pasan a los profesores que como una especie de cuestionario de ¿ve usted en clase un síntoma de agresión sexual o cómo? No así exactamente, pero cada vez que hago una tutoría personalizada con un chaval tengo que hacer un informe de la tutoría, cada vez que hago una entrevista con una familia tengo que hacer un informe de la entrevista por si alguien viene quejándose, que haya ahí un documento, entonces tú todo eso lo tienes que hacer. Y vivimos en un mundo en el que estamos ultra digitalizados, pero todo este papeleo nos los piden a mano. Tenemos 4 plataformas distintas de comunicación en el sistema educativo. Tenemos Raíces, que utilizamos los profesores para comunicarnos con las familias. Raíces Roble. Roble es la aplicación que tienen los papás que funciona y las mamás, que funciona como el culo, con perdón de la expresión, y Raíces es la nuestra, que funciona peor todavía, porque ni siquiera existe como app. Y le pones ahí como una especie de, o sea, como informes. Un mensaje. Ahí le mandas email, le pones las faltas, como el día a día de la clase. Eso por un lado. Yo sé lo
quería apuntar... Que esto se añade, perdón, a tu docencia. Sí, claro, claro. O sea, todo eso es el trabajo después de las aulas. Esas horas lectivas que estamos reivindicando es todas las horas que ganaría no estando en el aula es para hacer estas cosas que os estoy contando. Tenemos luego un email para comunicarnos entre los profesores. Tenemos una plataforma que es el aula virtual para trabajar con los chavales. Todo esto, que además ha sido una financiación increíble por parte de la Comunidad de Madrid, millones de euros en unas plataformas digitales que no funcionan y que hay unos pufos que ojalá alguien se ponga a investigar, que lo han tenido que cambiar de nombre 1000 veces porque es que según van investigando hay mierda, porque es que es un dineral y no sirve para nada. Y así están, todo el profesorado. A mí me han llegado también profes que quieren hablar conmigo como orientadora del estrés que tienen y es habitual ver a gente con ataques de ansiedad en los centros, porque cuando tú no llegas a hacer tus trabajos, o sea, ya no es solo lo que está diciendo Javi, que es un coñazo las plataformas, miles y los papeles, sino que es que también el no llegar a tus 30, 33, 35 alumnos, con las peculiaridades que tienen, con sus vidas, con sus precariedades. Si tú eres una profa que quieres hacer tu trabajo bien, como lo somos la grandísima mayoría, como queremos hacer cualquier persona el no llegar no solo es que no llegues para el derecho de educación de esa persona, es que te vas a tu puta casa llorando, con ansiedad, y vuelves al día siguiente hecha una mierda, y cada día tienes menos ganas. Y por eso también tenemos a la gente quemada, a la gente con lexatines hasta arriba. Yo, en mi claustro se ha hablado varias veces de los lexatines y los antidepresivos que se toma el profesorado. Y yo digo, pero esto ya no sé ni qué decir. Yo querría tener un discurso antifármacos, pero es que les veo tan mal que digo, bueno, chico, pues es que no sé, ¿sabes? Bueno, sí les decimos que se vengan a la asamblea, que luego nos vemos. Ahora hablaremos de menos lectivas. Porque a mí personalmente me ayuda mucho todo este proceso asambleario. Pero acabo de contar mi pequeña historia. Entonces, llegó en 2021, saqué la oposición y entonces, pues ya en el relajamiento después, eso empecé a ver mal y toda esta historia. Entonces, ¿qué pasa? Que no llegas. En 2021 y 2022, que ya tenía la plaza, estaba dedicándole más horas a mi trabajo que cuando trabajaba y opositaba antes de la pandemia. ¿Cómo es posible? O sea, porque son tus 25 horas lectivas o lo que sea. Son mis 21 horas lectivas, porque nunca son 20, siempre son 21. Son 37 horas y media de cómputo global, 30 en el centro y 7 horas y media que puedes hacer o en el centro o en tu casa. Pero yo he estado haciendo 50 y 60 horas a la semana, porque además tengo 2 crías, entonces pues por la tarde estás con ellas y tal, haces la cena, acuestas a la gente. Y a corregir exámenes. Y te pones a corregir. ¿Qué edades tienen tus alumnos? Mis alumnos de instituto, desde primero de la ESO a segundo bachillerato, de 11, 12 a 18 años. Vale, es que ahora probablemente haya alguien que esté en su casa escuchando este podcast de fondo, que no nos escuche normalmente, pero que sea el novio de alguien, el padre de alguien, el compañero de piso de alguien, que diga, joder, pues yo en mi trabajo también estoy estresado y también tomo Lexatin, ¿qué coño se quejan? Pues imagínate tu trabajo, ¿vale? Pero con el papeleo que tienes que hacer, pero en vez de un jefe, 35 jefes, y tienen 11 años, y tienen... O sea, y tienes que atenderles. Exacto. Y tienes que estar a su puto servicio porque realmente tienes que sacarles muchas veces del hoyo. Es que el trabajo del profesorado es una movida muy comprometida y muy difícil. Y muy vocacional, o sea, claro. Insistimos. Y claro. Que no tienes 35 será tu tutoría, pero claro, como damos, también por ejemplo en las maestras sí que tienen pues, sus 25, 28, 30 niños a los que adoran, pero nosotros en secundaria, como damos muchas asignaturas distintas, puedes llegar a tener... O sea, una profe de francés alumnos. O de música que tienen 2 horas a la semana y que es una asignatura que pueden tener 300 o 400 chavales en un curso. Yo que doy biología y geología, que doy clases de 3 horas a la semana, tengo normalmente entre 200 y 220 chavales. O sea, que es mi tutoría de 30 a los que tienes que estar encima porque son tus chavales, hablas con sus familias y tal, pero luego tienes otros 170 chavales que tienes que responder al email del tutor de, oye, ¿cómo va fulanita? Pues le escribes un email de cómo va fulanita. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Oye, que he visto a tu chaval en el patio hablando con ese que habíamos dicho que no se podían acercar. Porque claro, como en toda sociedad, la escuela es un reflejo de la sociedad y hay problemas, hay conflictos. Todos los días, sí. Y claro, tú ves algo y no puedes hacer la vista. Ah, yo no he visto nada. Se estaban pegándonos en el patio. Y las orientadoras tenemos entre 700 y 1000, porque como hay una por centro, claro. Pues entre 700 y 1000 personas, dime tú ahora quién está en su sano juicio. Es que solo para acordarte de sujeta tienes que tomar Lexatin. Muy bien lo de la asamblea antes que el Lexatin. Sí. Probad, si os recetan algo, probad antes sindicatos, asambleas, sabéis que de hecho, quiero agradecer públicamente a mi psiquiatra, que fue la que me recomendó esto cuando fui a salud mental.
8 meses después de que me dieran la baja. ¿Te dijo que vinieras a menos lectivas tu psiquiatra? A menos lectivas no, porque estabais incipientes y aún no teníamos nombre, pero estuve como 1 hora y pico soltando toda la frustración y toda la mierda, con perdón, que había en mi trabajo. Me dijo, pero es que esto es un claro problema de estrés laboral, tienes muchísima ansiedad, lo que podrías hacer, una de las cosas que podrías hacer para ayudarte a canalizar toda esta ira, toda esta rabia, es meterte en un sindicato o hacer algo de activismo. Un beso muy fuerte. La mejor receta. Un besazo para esa psiquiatra. Y entonces, sí, de verdad, si algún día te encuentro otra vez, unas cañas mínimo recetando te invito. sindicatos. Y entonces, nada, pues obviamente estoy con antidepresivos, con cosas para dormir y haciendo muchísimo deporte, que es lo que me está salvando la vida, el deporte y las asambleas. Yo empecé simplemente como con vamos a ver qué nos cuentan, pero a la 3ª o la 4ª asamblea es que tuve necesidad de participar y poco a poco pues me fui integrando y pues eso, al final, pues mira, y aquí estoy hablando con vosotras. Pues yo precisamente os quería preguntar algo relacionado con esto, y es que si en los centros, en vuestros respectivos centros, hay mucho consenso respecto de esto entre los docentes, porque sí que yo recuerdo en mi instituto que, o sea, el recuerdo que tenemos todos de los profes del instituto es como que había una clara división. O sea, hay gente que estaba diametralmente opuesta a lo que estaba ocurriendo, y hay otra gente que, bueno, pues a lo mejor hacía como que no pasaba nada, y otra gente que decía, no, sí está todo bien. ¿Qué ocurre en vuestros respectivos centros? ¿Dices en concreto con el tema de la salud mental? No, con los profesores, en plan de... ¿estáis todas a una? O sea, exacto. Claro. Aquí hay un objetivo problema, me da igual, como no va conmigo porque mi asignatura no es tan demandante, yo qué sé, o se toman el curro en serio. Ya. ¿Cómo están los profes? A ver, aquí lo que pasa es que realmente la reivindicación de las lectivas genera muchísimo consenso, porque las horas lectivas es que son las que teníamos antes de 2011, entonces ahí yo creo que hay bastante consenso, y de hecho nosotras desde Menos Lectivas recogimos 14.000 firmas físicas a favor que llevamos a la consejería en diciembre, ¿no? Y en muchos centros se aprobó incluso por resolución de claustro, ¿no? Unánimemente decir, claro que sí, hay que volver a las 18 lectivas en secundaria y 23 en primaria. ¿Qué pasa? Que lo que sí que está instaurado es el derrotismo, el quejarse en los pasillos. Todo el mundo se queja en los pasillos. O sea, yo creo que la queja en los pasillos es... Que somos España, ¿quién no se queja en aquí? En todos los que yo he estado es pura queja. Sí. Pero lo que es difícil es como... materializar esa queja. Materializar. Hay poca acción, hay mucha Y el queja, decir, pero... Vamos a hablar de verdad en esto, no solo en el pasillito y en el café, en el que estamos fatal y luego cada uno sigue lo suyo, sino vamos a hablar un día para buscar soluciones. Llámalo asamblea, llámalo reunión, llámalo como quieras, ¿no? De decir, ¿qué hacemos? Y ahí es donde hay, sobre todo, una sensación de derrota que estamos logrando empezar a vencer, pero bueno, también la marea verde, que no sé si nos preguntaréis también, generó una sensación de indefensión aprendida, que diríamos desde la psicología, ¿no? Que por mucho que hagas no va a pasar nada, ¿no? Entonces eso es lo que queremos ahora romper. ¿Cómo viven esto los alumnos? Pues el alumnado, a ver, o sea, buena pregunta. Los alumnos perciben esta sensación. Hombre, los claro. alumnos son más inteligentes estas generaciones que las de hace 10 años. ¿Hay una percepción distinta? ¿Creéis que...? O sea, claro, porque también a mí o sea, yo pienso en todo esto y digo, joder, yo soy graduada yo soy abogada colegiada, claro, yo como tal, pues tengo que estar al loro de las actualizaciones, de las cosas, de tal, de no sé qué, tendré que saber cómo intervenir si soy penalista en X cosas, hay una sentencia, o sea, te tienes como que estar continuamente actualizando. Los chavales a día de hoy, claro, ya tienen 4 aplicaciones, como has dicho tú, que... hay un desfase tecnológico, a lo mejor con don Ramón, el señor que tiene 67 años, que todavía abre con la tapa el Alcatel. Claro, había 130 TikToks grabando al profesor haciendo zooms en pandemia, porque era como en plan de el profesor con el ordenador aquí. Sí. O sea, son muchas cosas las que están ocurriendo, que son las revoluciones digitales que llevan ya, bueno, pues desde el 93 con Bill Gates, o sea, que también nos ha dado tiempo a una pequeña actualización. Y claro, y unos alumnos que efectivamente se van hacinando, que van poniendo más en valor la salud mental, que hay unas conversaciones distintas, no sé si me explico. Por eso pregunto, ¿cómo perciben todo esto? ¿Ellos aprovechan esa brecha para rascarse más la concha? ¿Hay una mejor calidad educativa en algunos sentidos? ¿O por el contrario, vuestra percepción es que esto está cayendo en picado? El desencanto les cala. Y cada vez somos más tontos, o lo que sea para cada cual ser tonto, yo qué sé. Inés, yo creo que los chavales
se dan cuenta. A ver, y esto, como cualquier persona, yo creo que te das cuenta de quién te cuida y quién no te cuida. Y obviamente hay profesores que pues, nos implicamos más y otros nos implicamos menos. Bueno, hacemos nuestro trabajo, pero eso los chavales se dan cuenta. Y en general tienen mucha empatía. Un día que te ven más fastidiado, profe, ¿qué te pasa? Yo soy una persona muy activa, muy entusiasta, y el día que vengo más jodido a clase, a mí se me nota. Y chicos, hoy estoy un poco malo, tal, si no os importa, y en general se portan muy bien, o sea, son conscientes de ese problema y son conscientes de que no llegas a ellos muchas veces, porque chicos, hoy no nos da tiempo o mil cosas, creo que son perfectamente conscientes de la situación. ¿Qué es lo que pasa? Pues todos los problemas a nivel social y socioeconómico que tienen, pues ellos también tienen sus movidas, son adolescentes también. Recordar cuando estabais en el instituto, el profesor era un ente, y yo el recuerdo que tengo de mis profesores es mucho más lejano del que trato yo de tener con mis alumnos. Para mí, si no hay una conexión profesor-alumno, no hay educación, no hay enseñanza. Yo primero, para poder enseñarte biología, tengo que conectar contigo y hacerte que esto me mole. Entonces, ellos creo que nos perciben. ¿Qué es lo que pasa? Que también perciben nuestro hartazgo, nuestro cansancio, nuestra frustración, y hay veces que vienes, pues yo qué sé, con mucha ansiedad y pues se te escapa un grito, y hay profes que piden perdón, oye chicos, perdonadme que hoy estaba un poco tal, o al día siguiente, no pasa nada, profe, pero hay otros profesores que a lo mejor no tienen todavía esa capacidad, esa inteligencia emocional de disculparse, y eso los chavales también lo entienden. De hecho, yo creo que nosotros hoy también queríamos venir con esta idea de honestidad máxima con alumnado y familias, porque es verdad que todas estamos muy mal, estamos al límite, y claro, y hay profes que como si tuvieran un corporativismo de guardárselo, de decir, no le voy a contar a mi alumnado que estoy fatal, aunque esté claramente al límite, o no le voy a contar a esta familia que yo no he llegado a hacer esto con su hijo porque no he podido materialmente, y estamos hartas de este corporativismo absurdo con la consejería que nos maltrata y que nos humilla. O sea, nuestro patrón, nuestro jefe, lo que queremos decir, es la consejería que nos está maltratando. Entonces basta de lamerles el culo. O sea, si yo no he podido llegar a los alumnos, se lo tengo que decir a las familias, porque las familias son mis aliadas, y a mis alumnos igual. Yo también he llegado a clases, yo doy pocas clases porque soy orientadora, pero me ha tocado a veces dar clase a sexta, después de un día entero aguantando todas las mierdas que nos pasan, teniendo que atender no sé cuántos alumnos que tienen riesgo de suicidio, precariedad, riesgo de desahucio, su puta madre, y tengo que llegar a sexta a dar una clase, y he llegado y me he derrumbado y he dicho a mis alumnos, que eran de Diver además, me acuerdo, se acordarán, no puedo dar esta clase porque no puedo más. Y efectivamente ellos empatizan y dicen, joder, profe, estás muy mal. ¿Qué hacemos? Vamos a ver un vídeo de este tema que un día dijiste, ¿qué tal? Y a mí eso me pasó un día el año pasado. Y lo tenemos que hacer, porque no sirve de nada guardárnoslo. Yo ya paso de guardarlo, la educación va mal, la educación ya no la podemos sostener por nuestra ilusión y por nuestra energía, porque no llegamos, aunque hagamos 1000 horas extras, no se llega. Entonces basta de esconderlo. No llegamos. Qué importante. O sea, velos, mira. Es que Alicia, mira, es súper importante esto que de todo lo que has dicho, que todo era importante, es muy importante estamos en el mismo barco que las familias y que el alumnado. Claro, o sea, familias, alumnado y profesores y profesorado somos peña que está en el mismo barco, que es el barco de formar seres humanos, y parte de la formación de esos seres humanos es: estoy machacada, soy una mula de carga y no puedo más. Y te lo cuento a ti que tienes 14 años para que sepas de qué va el mundo. Vamos a dar un poco de contexto de la Comunidad de Madrid y ver de dónde venimos. Venga. Y luego nos contáis un poco qué es menos lectivas y qué relación tiene con los sindicatos, si os parece. Perfecto. En 2011 el PP decide aumentar las horas lectivas del profesorado de 18 a 20 en secundaria, de 23 a 25 en primaria. El resto de comunidades desde Madrid va irradiando este método que se inventa Aguirre, gracias en parte pues por la ley Wert. Hoy todas las autonomías han revertido esto, menos Madrid. Aquí siempre las malas ideas, tenemos la manía de que las malas ideas se queden. En Madrid la tendencia privatizadora está súper avanzada, además, que se añade a las más lectivas, que son cosas relacionadas. Y solo hay un 40% del alumnado escolarizado en la red pública, que este dato me parece alucinante. Eso es de la ciudad, sí, no de la comunidad. La ciudad de Madrid hay menos pública que... En la comunidad es un 54. Efectivamente. En la comunidad es un 54 y en la ciudad un 40. Es
Es fuerte, ¿eh? Es que es la mitad de la gente en es a lo que ha públicos. abocado, diríamos, o sea, porque claro, entras en un centro público y son estas políticas. Claro, es que te huyes de los centros públicos, igual que la gente huye es que es el mismo modelo. La gente huye de la sanidad pública en el momento en el que te atienden dentro de 8 meses y huye de los centros públicos en el momento en el que hay gente absolutamente machacada. Contadnos un poco qué es menos lectivas exactamente. En 3 puntos así muy rápidos o 4 que reivindicáis y vuestra relación con los sindicatos también, porque esto creo que no todo el mundo está al loro y creo que es importante. A ver, menos lectivas, pues nace a raíz de una campaña de sindicatos. De firmas. Sí, hay unos sindicatos minoritarios en ese momento que se ponen a recoger firmas para volver a las 18-23, sabiendo que es una cosa muy consensuada. Y ahí aparecemos un montón de profes y profas que decimos, queremos liderar este proceso, queremos ser menos lectivas, tener una red de asambleas en los centros en la cual cuanta más participación haya mejor, cuanto más se escucha la voz del profesorado mejor, y tenemos que ir ampliando las demandas, y por eso hoy no solo reivindicamos las lectivas, aunque es como nuestra bandera, y tenemos el resto de reivindicaciones que habéis ido diciendo, como la ratio o como este tema de erradicar la segregación de la Comunidad de Madrid. Entonces básicamente es como una red de asambleas de centro en la cual los profes pueden debatir, y luego nos encontramos todas en una asamblea general que normalmente es quincenalmente, en la cual hemos ido pues dando los pasitos que hemos ido dando, de entregar las firmas en la consejería, de hacer evaluaciones a la consejería en plan performática, en la cual la hemos suspendido, la hemos abierto protocolos también a ella, o convocar la huelga de 3 días que tuvimos en febrero y las de ahora de mayo, ¿no? No sé si quieres comentar un poco de... Sí, bueno, en menos lectivas comenzó, como ha dicho Alicia, con esta recogida de las 14.000 firmas que conseguimos para bajar las lectivas, y había 3 sindicatos minoritarios y uno de los que están en la mesa. Y a lo largo del proceso, cuando vimos que al entregar las 14.000 firmas no se nos hacía caso, y ya en una serie de negociaciones hubo una propuesta oral por parte de la Consejería de Educación de bajarle las horas a secundaria solo de 20 a 18 en 2 cursos. El año que viene 19 y el siguiente 18, pero obviando completamente bajarle las horas en primaria, la asamblea de centro decidimos que no íbamos a permitir eso, no íbamos a abandonar los compañeros y compañeras de primaria y de infantil, y que o íbamos todos juntos o no íbamos. Y entonces dijimos que no estábamos de acuerdo con esta propuesta que hacía la consejería a los sindicatos mayoritarios, y que íbamos a hacer una huelga para protestar. Entonces tuvimos mucho debate porque... Claro, los sindicatos dirían, ¡qué bien! No lo sé. O sea, un UGT no sé cómo estaba posicionado. A ver, si es que lo que pasa es que realmente todo esto ha sido tan opaco y tan poco transparente que ni siquiera era una propuesta real de la consejería. O sea, básicamente lo que pasó es que... Una fake news. Claro, era un poco como fake news, porque son informaciones que te llegan a ti de los sindicatos que tienen representación en la mesa y dicen, uy, que no hagáis esto de las asambleas de centro, no hagáis lo de las firmas, no hagáis lo de la evaluación, no hagáis concentraciones, porque ya hemos pactado verbalmente la vuelta de horas a la secundaria, ya está pactado. Y ellos te escriben eso, hemos pactado esto, pero no lo está firmando la consejería. Entonces, son papeles desmovilizadores. Hemos sufrido desmovilización, y lo que ha hecho menos lectivas es siempre decir, asambleas de centro, tira para adelante, aquí no se fía nadie de nada de negociaciones opacas. Y 13 años soportando una consejería que nos está cada día pegando más ataques, que si no son las becas a rentas de 100.000 para pagarse el bachillerato privado, es regalarle suelo para el nuevo concertado de un barrio cuando no hay pública. O sea, son ataques continuos, ataques continuos, y desde los sindicatos mayoritarios se insta a la paz social. Pues el profesorado ahora dice, paz social no, y no nos fiamos de nada. Si me permitís, para la gente que a lo mejor no sabe muy bien qué es eso de la mesa y todo eso, en educación, como en la mayor parte de los trabajos, hay unas elecciones a representantes sindicales. Los sindicatos que sacan más de un 10% de los votos pueden estar en esta mesa sectorial, que es la que negocia cada 2 o 4 años, cada 4 años me parece, el acuerdo sectorial, que van a ser las condiciones laborales de todos los profesores, en este caso de la Comunidad de Madrid, para los siguientes 4 años. Esta Consejería de Educación lleva, creo que son 2 años de retraso en sacar este acuerdo sectorial. Los sindicatos que están en esta mesa sectorial no han hecho presión nada más que un día de huelga al año o un par de días de huelga al año, porque
un compañero así más viejo de la asamblea un día decía, sí, hombre, lo de siempre, la huelga de primavera y la huelga de otoño, esto es lo de todos los años. Como las colecciones. Sí, entonces, pues al final nosotros decidimos, en esos 3 días de huelga, un poco lo que decidimos fue romper con esa idea de vamos a hacer un día de huelga porque... Lo que hablábamos antes de esa desmovilización y desmotivación, hemos visto que en estos 13 años, con esa huelga anual o esas 2 huelgas, los recortes que sufrimos en 2012 no se han revertido. Entonces estamos peor que hace 13 años porque la vida ha subido, las crisis han hecho que el IPC, todas esas cosas suban y tal. Porque la privatización avanza año a año. La privatización va avanzando. Desviándose dinero público a la privada y entonces... ¿Qué ha pasado? Que los sindicatos, que no están en esa mesa sectorial porque han sacado menos de un 10% de los votos, por eso se les llama minoritarios, se han juntado empezaron esta recogida de firmas y luego se han integrado en la asamblea. Y una cosa que quiero decir y agradecer públicamente a estos 3 sindicatos es que ellos han aceptado las propuestas de la asamblea y los consensos de la asamblea como suyos. Es verdad que obviamente los tienen que pasar por sus asambleas sindicales y tal, porque estos 3 sindicatos son asamblearios, pero hasta el momento todo lo que ha propuesto la asamblea de centro, las asambleas de centro, lo han aceptado como parte de vamos todos juntos, todas juntas a luchar. Esto además es porque simplemente es lo que significa el sindicalismo. O sea, quiere decir, el sindicalismo es todo el poder para los trabajadores y que los trabajadores decidan. Nada de una estructura, de una cúpula que... Claro. Es que ya ni dan clase, entonces pues nos da igual lo que digan. Entonces, absolutamente. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo con lo que se está diciendo desde los trabajadores que lo están debatiendo y que están diciendo que hay un montón de cosas que se tienen que revertir? Pero sin embargo, estos 4 sindicatos que están en la mesa sectorial, en todo este tiempo, digamos desde septiembre, en este curso académico, que es lo que llevamos, digamos, de recorrido serio, menos lectivas, nos han ninguneado, nos han ignorado, nos han boicoteado por redes sociales. Ya no lo tendrán tan fácil después de vuestro paso por Saldremos Mejores. No lo tendréis nada fácil. Quiero agradeceros muchísimo de verdad esta oportunidad de darnos voz, porque es la primera vez que acudimos así a una entrevista tan larga en la que podemos expresarnos, y creo que puede ayudar mucho a que sobre todo las familias entiendan el esfuerzo que estamos tratando de hacer por levantar esto, y porque al fin y al cabo es verdad que todo lo que pedimos son mejoras laborales, pero quitándola del salario, todo lo que pedimos revierte en los niños. Los chavales son el sujeto paciente de la educación y todo lo que estamos pidiendo es para ellos. Que yo quiera tener menos chavales en clase no es porque voy a trabajar mejor, es que cada chaval va a recibir mejor atención, una atención más individualizada, menos ratio, más atención, menos ratio, más calidad, menos lectivas, más tiempo para preparar, para corregir. ¿Qué preferís? ¿El típico profe que llegue, saque el libro y te lea el tema porque no ha tenido tiempo de prepararse una actividad chula, o un profe que de repente te monte un proyecto por grupos, que podáis investigar, que haya intercambio, que hayáis no sé, hay muchas maneras de trabajar y todos nos hemos aburrido en las típicas clases de 1 hora que llega el profe, entra por la puerta, bla 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 bla, suena el timbre y adiós. Con un aura gris, kaki, y la idea es que el chaval trabaje más, que sean ellos y ellas los que sean partícipes y la educación sea activa, no que sea recepcional, no que me escuchen, sino que trabajen y ellos. A mí me gustaría apuntar una cosa simplemente por cerrarlo del tema de los sindicatos, que sí que una cosa que hemos tenido siempre clara es que a nosotras las siglas nos dan igual, sí, y que lo único que estamos diciendo es sobre un modelo de sindicalismo u otro, ¿no? Como que se acabó la cultura de la delegación y de que otros decidan por nosotras, y que lo que queremos es que el profesorado organizado sea el que tenga voz. Epa. Entonces, en menos lectivas todo el mundo tiene un rol que tiene que hacer. Igual tú hablas con una familia, tú haces un cartel, tú vas a Saldremos Mejores y tú estás haciendo un piquete a las 7 de la mañana para hablar con y los hay alumnos, profesores, ¿no?, afiliados a todos los sindicatos, tanto de la mesa como no. Hay profes que no están afiliados. O sea, eso nos ha quedado claro. O sea, quiero decirte, la transversalidad, la cuestión aquí está muy clara, y es que, como siempre, queridas, pues a lo mejor en muchas ocasiones ponemos el ojo sobre el enemigo incorrecto. Entonces, en este caso no es distinto. Y sí, el enemigo no son los sindicatos, es la consejería y las políticas ni los
profesores que claramente. cogen y se tienen que coger una baja por necesidad, que muchas veces se dicen, ¡jo, este profesor, vaya morro! No, es problema de la consejería que no manden un profesor de sustitución, es problema de la consejería que haya una persona con 700 alumnos volcando de chorro y un largo etcétera, porque todo el mundo tiene sus vidas. Entonces, como siempre aquí decimos, por una educación pública y de calidad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Javi, ha sido un gusto de verdad escucharos y el de educación la verdad es que deberíamos hacer una trilogía. Tenemos que hacer una trilogía, sí, totalmente. Sí. Muchísimo ánimo. Como Crepúsculo. Amanecer parte 1, Amanecer parte 2, que la mejor hora. que Crepúsculo, si no os importa. Hasta la semana que viene, Nos vemos queridas pronto, amigas. queridas. Muchísimas Muchas gracias. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.